Bendito Dios, Jehová de los ejércitos. Estamos aquí nuevamente ante tu presencia, Señor. Tú cada día nos pides que nos santifiquemos más, Señor. Ayúdanos a que a través de esta palabra, Señor, tengamos más conocimiento y más convencimiento en nuestra vida, Señor, de que tú eres el único Dios y que solo a través de tu Hijo Jesucristo podemos llegar a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a cada día morir al mundo y vivir para ti, Señor. Ayúdanos a atesorar esta palabra y que seas tú hablándonos en el nombre de Jesús y amén. Gloria a Dios. Con Dios pasa algo, y es que cada día nos pide más santidad. Cada día Dios nos pide más limpieza. Cada día Dios nos pide que lo que antes hacíamos ya no lo hagamos más. Uno de los temas que vamos a tratar hoy está en el capítulo 2 de Juan. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y lleva por título las bodas de Caná. Las bodas de Caná es un tema un poquito controversial. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él y su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Qué es importante de todo esto? Vemos que este es el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hace. De todas las obras y de todas las señales, comenzó precisamente fue haciendo vino. Y el vino es un tema, el vino es algo que ha sido un poquito controversial en la Biblia. Hay muchas ideas diferentes. Hay muchas personas, incluso en el mundo cristiano, que dicen: es que tomar no es malo, el problema es el exceso. Hay muchas personas que dicen: el problema no es eso, es la cantidad. Muchos pueden decir: comer carne es saludable, pero comer mucha carne es malo. Tomar cualquier alimento puede ser bueno, un dulce, todos necesitamos azúcar, pero mucho azúcar es malo. Y mucha gente dice: el vino tiene ese mismo problema, un poquito ayuda al corazón, mucho es malo. Hoy vamos a aclarar todos estos asuntos y vamos a aclarar todos estos puntos. Pero lo primero que vamos a ver es algo. Aparte del vino, hay algo también controversial, y es que muchas personas toman el hecho de que la madre de Jesucristo le dijera: no hay vino, y él hizo vino. Entonces dijeron: ella intercede. Pero resulta que nosotros podemos ver muchas cosas en la Biblia. Comencemos analizando todo lo que ha pasado aquí. Primero, había unos novios. Y antes de que unas personas tengan hijos, el momento más importante de su vida es el matrimonio, la boda. Querían lo mejor. Y lo mejor era que había un maestro que decían algunos que era el Mesías. Todavía no había hecho ningún milagro, pero tenía una palabra poderosa. Decidieron para lo mejor, para el mejor momento, para el mejor regalo, invitar a Jesucristo. Pero no solo lo invitaron a él, también invitaron a los discípulos. Y él llevó a su madre María. Esto es importante en nuestra vida. En este momento, cuando ya nosotros sabemos que la salvación solamente llega a través de Cristo,
tenemos que invitar al Maestro también. Tenemos que invitar a Jesucristo a nuestra vida. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué está diciendo esto? Que Jesucristo no entra a la fuerza. Muchas personas dicen, Él en algún momento me va a llamar. Yo en algún momento voy a aceptar a Jesucristo. Pero será más adelante. Si Él quiere algo conmigo, Él lo va a hacer. La vez pasada, o antepasada, la antepasada, que hablábamos de la salvación, la Biblia está diciendo en 2 de Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero a pesar de que Él no quiere que nadie se pierda, la mayoría se pierden. La mayoría van al infierno. Él mismo lo dice en Mateo, ancha es la puerta y fácil el camino que lleva a la perdición. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Quiere decir que hay algo que tenemos que entender, que es la perfecta voluntad de Dios, y hay algo que se llama la permisiva voluntad de Dios. La gente dice, ¿por qué Dios permite que haya muertos, violen niños, haya terremotos? Dios dice que eso está pasando y Él lo está permitiendo para que se cumplan las Escrituras, pero dice que Él va a poner límite al mal. Y cuando Cristo nuestro Señor venga, se va a acabar todo eso. Y ya no va a funcionar la permisiva voluntad de Dios, sino la perfecta voluntad de Dios. Entonces no va a haber mal. Entonces Él está diciendo que Él está a la puerta y llama. Hay que invitar a Jesucristo a nuestra vida. Vamos a tratar con otro asunto. Se acaba el vino y María se entera. Le habrán dicho, de pronto dijeron, es la mamá del maestro, Él puede hacer algo. O de pronto ella lo oyó. La cuestión es que ella le dice a Él, se acabó el vino. Y Él dice, ¿yo qué tengo que ver con eso? Nosotros podríamos pensar, o alguien podría pensar, que Él no estaba pensando en el vino, que Él no estaba pensando en que había una necesidad, pero que ella fue quien lo convenció. Resulta que podemos ver en muchas partes donde Dios o Cristo lo que quiere es nuestra insistencia. Vemos el caso de Bartimeo. Jesucristo nuestro Señor va pasando y Él es ciego. Pero como Él es ciego, Él comienza a gritar para que Jesucristo lo oiga. Y la gente que le decía, cállate. Y entre más le decían, más gritaba, maestro. Y entre más le gritaban, más gritaba Él, la gente le decía, cállate. Y Él seguía gritando. Dios, que todo lo sabe, sabe que este hombre necesita de Él. Y sabe que Él va a hacer un milagro para que la gente vea y la gente crea. Sin embargo, Él deja que este hombre siga llamando. María le insiste. Y Él dice, bueno, hay unas tinajas, 6 tinajas. En cada tinaja cabía de 2 a 3 cántaros. Y Él dice, llénenla hasta arriba. Nos recuerda también cuando el profeta le dice a la viuda de Sarepta que llenen las tinajas para hacer vino. Y de la misma forma Él dice, llénenlo hasta arriba. Y termina convirtiendo Él el agua en vino, pero no solo en vino, sino en el mejor vino. Y aquí vemos 2 cosas. Primero, la gente dice, María intercedió, por lo tanto hay que pedirle a María. La Biblia nunca se contradice. Aunque la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1400, 1500 años, el mismo Espíritu fue el que guió a todas esas personas. Y no hay contradicción. En estos días escuchaba un predicador y él decía, si tú piensas que hay contradicción en la Biblia, la contradicción está en tu cabeza. Pero pídele a Dios que te dé, que te ayude a escudriñar y vas a entender que no hay contradicciones. Entonces, la gente dice, pero nosotros vemos que cualquiera que con fe le pida a Jesucristo o le pida a Dios, como hablábamos la vez pasada, le pida a Dios en el nombre de Jesucristo, si es en la perfecta voluntad de Dios, ese milagro se va a conceder. Vemos Juan 5:8 y vemos el paralítico de Betesda. En Juan 5:8, un paralítico, había un estanque y él bajaba y no podía llegar a tiempo. 5:8 Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Vemos también en Juan 9:7 Jesús sana al ciego. Y en Lucas 9:42 Jesús libera al endemoniado. El papá del endemoniado le dice a Jesucristo que lo sane. Mientras se acercaban, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Pon el 9:41.
Entonces vemos aquí, él le dice, trae acá a tu hijo. Estamos viendo que aquí no hubo intercesión de María, no hubo ningún santo. Solamente el padre, que tenía dolor de ver a su hijo en esa situación, fue quien le dijo a él, trae acá a tu hijo. Nosotros no necesitamos a María ni necesitamos santos. Jesucristo dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre yo se los daré. La vez pasada que hablábamos de la oración estábamos entendiendo eso, que toda la oración tiene que ser a Dios, todo se le pide a Dios, pero en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y entonces no necesitamos intercesores, porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Aparte de eso, cuando nuestro Señor Jesucristo convierte eso, no le dice a cualquiera que lo pruebe, le dice al maestresala. ¿Qué es el maestresala? El maestresala es que en cada casa de alguien muy rico o en la casa de un rey había un jefe de meseros. Todavía hoy se ve eso en los grandes hoteles. Hay un jefe de camareros. Y acá este maestresala tenía dos funciones. Primero, tenía que dirigir y coordinar que los alimentos estuvieran a tiempo, que estuvieran bien preparados. Pero segundo, tenía una función importante, y por eso nuestro Señor le dice al maestresala, pruébalo tú. Porque si había veneno en la comida, el que se muriera en maestresala. Entonces siempre el rey o el señor importante de la casa le decía al maestresala, prueba la comida. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice al maestresala, dénselo a él. Cuando el maestresala lo prueba y ve que es el mejor, pues llega a una conclusión. Él dice, el buen vino, porque él no sabe que ha hecho eso. Ni siquiera le dice a Jesucristo, le dice al esposo. Le dice, todo mundo, el buen vino se sirve al principio. Pero al final, cuando están borrachos, le puedes dar ñeque, chirrinchi, lo que sea, se lo toman y no encuentran la diferencia. Pero al principio la gente tiene el gusto bien, y ahí es cuando se da el buen vino y tú se lo das al final. Hasta ese momento nosotros diríamos, bueno, él lo que hizo fue que sirvió el buen vino al principio y Jesucristo volvió el buen vino también al final. Vamos a mirar desde el punto de vista esto. Si las personas, como él dice, al final, si tú sirves el buen vino, nadie se va a dar cuenta si lo sirves bueno o lo sirves malo. Pero el maestresala, que tiene que probar todo, si fuera un vino que tuviera alcohol, borracho, se dieron cuenta que era un buen vino. Este fue el primer milagro de Jesucristo, es la primera conclusión. Segundo, cuando nosotros hablamos de vino, enseguida lo relacionamos con alcohol. Pero resulta que la Biblia que nosotros vemos es traducción del griego y a su vez del hebreo y en parte también del arameo. Entonces, cuando hicieron la traducción del griego, en griego hay como 8 palabras que se traducen como vino. Pero para nosotros vino es vino. Sin embargo, la palabra en griego, oínos, y oínos se relaciona con 8 palabras más. Oínos se usa para vino con alcohol y para jugo o zumo de vino, de uvas sin alcohol. O sea que oínos quiere decir con alcohol y sin alcohol. ¿Cómo diferenciamos? Depende del contexto. Vamos a pensar por un momento que todo el vino que estaban sirviendo en la fiesta tenía alcohol. Y que el que Jesucristo nuestro Señor hizo también tiene alcohol. ¿Qué pasaría aquí? Todos los invitados estarían borrachos. María, que aunque no la adoramos, reconocemos que es la madre de Jesucristo, una mujer intachable, que siempre dio buen testimonio. Si nosotros pensamos que ese vino tenía alcohol, entonces María estaría intercediendo para que la gente se emborrachara, para que Jesucristo convirtiera eso en alcohol y que todo el mundo estuviera borracho. Y ella nunca dio ese mal testimonio, sino que siempre dio un buen testimonio. Aparte de eso, Jesucristo estaría promoviendo a que se emborracharan más y habría convertido una gran cantidad, como le digo, 690 litros. Estaría promoviendo que todo el mundo se emborrachara. Otra cosa, la Biblia, lo acabamos de leer en Lucas, dice que todas esas cosas se hicieron para dar la gloria a Dios. ¿Acaso Jesucristo va a producir vino con alcohol para que se emborrachen, para decir denle la gloria a Dios cuando la gente esté borracha?
Cuando hablamos de buen vino, ¿qué quiere decir vino? Buen vino quiere decir que es un vino que es más dulce que los demás y que pueden tomar cualquier cantidad sin hacerle daño a las personas. ¿Por qué el jugo de la uva es tan bueno? Lo recomiendan los cardiólogos. Tomar una cantidad, una copa, no es de ron, la cantidad equivalente a una copa de jugo de uvas, sobre todo de la morada, ayuda al corazón, va limpiando las arterias. Pero la gente, como de ese mismo jugo de uvas se saca el vino, la gente dice, tome vino, que eso es bueno. Resulta que cuando vamos a mirar los historiadores romanos, lo que ha quedado escrito en los libros, cuando miramos los libros rabínicos, que es donde dice cómo se debe preparar todo eso, dicen que buen vino, ellos dan hasta las recetas. Ayer busqué todas esas recetas. Lo que pasa con ese vino dulce o con ese jugo de uvas es que ellos lo hierven y se pierde 1/3 de su volumen, queda concentrado. A eso es lo que llaman un buen vino o un buen oínos. ¿A qué es lo que ellos llaman un mal vino? Cuando no hay casi y en vez de estar concentrado lo que hacen es que lo diluyen con agua. Como cuando alguien compra un frutiño y en vez de echarle 1 litro le echa 3 litros para que rinda. Ese es el que llaman mal vino porque está diluido. Entonces, cuando se llama vino inferior, quiere decir que lo han diluido demasiado. Cuando se miran los historiadores como Plinio, por ejemplo, él también le pone otro nombre que es sapa. Y eso es un jugo que es sin fermentar, que aquí está la clave, sin fermentar. Todos los textos rabínicos, la Torá, hablan de todo eso. Entonces, cuando vemos las bodas de Caná, en el versículo 10 dice, han bebido mucho. La gente dice, si bebieron mucho se emborracharon. Resulta que esto viene de un término griego que se llama metusco. Tusco se aplica para 2 palabras: estar borracho, pero también se aplica para estar saciado. Como que alguien diga, estoy borracho de tanta televisión que he visto hoy, estoy saciado de tanto dulce, estoy borracho de tanto dulce. Está diciendo que se sació y no tiene que ver con el alcohol. Este mismo término aplica para esas 2 cosas. Entonces, Lucas 22, del 15 al 20, vamos a buscar el libro de Lucas 22. Aquí hay algo importante y hoy lo vamos a celebrar también. Y se llama la institución de la Santa Cena. Lucas 22, capítulo del 15 al 20. Nuestro Señor dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. No utilizó el término vino, sino el fruto de la vid. Y a lo que nosotros nos referimos cuando estamos hablando de un vino que no tiene alcohol, estamos hablando del fruto de la uva, y él en este término lo utiliza. No beberé más del fruto de la vid. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros con todo esto? Que nuestro Señor Jesucristo celebraba la Pascua. Pascua, recordemos que también se llama Pesaj, y Pesaj quiere decir por alto. Cuando el ángel de la muerte iba sobre cada casa, mataba al primogénito en la casa de los egipcios, y en la otra casa israelitas no los mataba porque estaba la sangre. Jesucristo nuestro Señor, cuando celebra la cena, y siempre hemos visto un cuadro de la Santa Cena, Él lo que está haciendo es celebrar la Pascua. Y cuando Él celebra la Pascua, el vino que Él está tomando es simplemente jugo de uvas, fresco, de poco tiempo, que no ha sido fermentado. Entonces, Él dice, esta copa es el nuevo pacto que es derramado por vosotros. Esta Pascua Jesucristo la vino celebrando igual a como se celebraba desde hacía 1500 años. O sea que en este momento la Pascua tiene como 3500 años de estarse celebrando exactamente igual. Y alguien puede decir, pero es que Jesucristo es el Señor y Él puede romper las leyes. En Mateo, Él dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a que la ley se cumpla. Cuando en el libro de Éxodo capítulo 12,
habla de cómo se hace la Pascua. En Éxodo se está diciendo que el animal tiene que ser sin defecto. Se está diciendo que el pan tiene que ser sin levadura. Pero el versículo 20 dice, ninguna cosa fermentada comeréis. Está hablando de que nada que sea fermentado se debe comer. Jesucristo no cambió esa celebración de la Pascua. Pero la fermentación representa el pecado. Vamos a 1 Corintios 5:8. Y la Biblia dice aquí, celebremos nuestra Pascua sin levaduras. 1 Corintios 5:8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué le pasa al vino? Que el vino también sufre un proceso de fermentación en el cual el azúcar que está dentro de la uva se convierte, que más o menos es un 20%, se viene convirtiendo en alcohol y dióxido de carbono. Entonces, el jugo de uvas tiene todas sus propiedades, pero cuando se habla de alcohol quiere decir que el azúcar fue transformado. Dios no convirtió eso en alcohol, ninguna fruta tiene alcohol, pero el azúcar se termina transformando en alcohol y eso es algo diferente. Por eso la Biblia dice que nada fermentado haya en nosotros, porque Él está poniendo el ejemplo que ese mismo proceso que sufre la uva o el jugo es el mismo proceso que puede afectar a las personas. Primera de Pedro 1:19 dice, la sangre de Cristo es preciosa como un cordero sin mancha, no sin contaminación, no fermentada. La sangre de Cristo, y Él está diciendo, este vino representa mi sangre. La sangre de Cristo es como un cordero sin mancha y sin contaminación. Si esta misma sangre Él la estuviera representando con un jugo que se convirtió en alcohol, entonces estaría contaminada. Y Primera de Pedro dice que la sangre de Cristo no tiene contaminación. Muchos cristianos piensan que el vino que la Biblia dice tiene alcohol y por lo tanto celebran la Santa Cena, que como les recuerdo, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Muchos celebran la Santa Cena usando vino con alcohol y todavía le llaman Santa Cena. Oínos también tiene otro nombre que es Yayin, Tirosh, Shekar, Chemar, Sobe, Bekek, Asís. Así como la gente puede decir, pero es que vino es vino y eso tiene alcohol, también podríamos hablar del amor. Y aunque en español amor es una palabra que simboliza muchas cosas, en el griego hay diferentes tipos de amor. Recordemos que el amor que tiene un esposo con su esposa es un amor eros. Pero el amor que se tiene de un padre hacia un hijo es amor filos, filial. Pero el amor que se tiene entre Dios y nosotros se llama amor ágape. Para nosotros todo es amor. Sí, en griego hay diferentes términos para cada tipo de amor. Lo mismo pasa en griego. En griego hay diferentes palabras para cada tipo de vino. Pero para nosotros todo es vino. Entonces tenemos que aprender a diferenciar eso. Como cuando decimos agua, eso no está diferenciando que el agua sea limpia, que el agua sea potable o que el agua esté sucia. Agua es agua, puede estar sucia o no. Lo mismo pasa con el vino. Otro ejemplo, cuando hablamos en Génesis 1:27, la Biblia dice, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Cuando habla de hombre está hablando de hombre y de mujer. Pero hay otras partes donde él habla hombre y se refiere solamente al hombre. Entonces el contexto es lo que nos diferencia. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Lo mismo pasa cuando él se habla de vino. En algunos casos es vino con alcohol y en otros es vino sin alcohol. Cuando hablamos de que el vino es bueno, que no tiene alcohol, Joel 1:10. Dios está diciendo, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto. Mosto es otro de los nombres de vino. Pero una tierra que se acaba de destruir, que se dañaron son las uvas, no va a tener alcohol. Se perdió el aceite. También dice en Isaías 65:8, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto
en un racimo, o sea, como si alguno hallase vino en un racimo de uvas no hay alcohol, es vino sin alcohol. Deuteronomio 32:14 dice, de la sangre de la uva bebiste vino. Deuteronomios 34:14. 34:14. Sí, la anterior también aplica la 3. Bueno, entonces dice, de la sangre de la uva bebiste vino. Una uva que está recién cogida no tiene alcohol, y también están diciendo que es vino. Entonces no pensemos que todo lo que la Biblia dice que tiene vino tiene alcohol, aunque en algunos casos sí tiene alcohol. Jeremías 48:33 dice, y de los lagares haré que falte el vino. ¿Cuál es el lagar? El sitio donde la gente pisa, porque para recordarle al que no sepa, ¿cómo se extrae el jugo de la uva? Hay una tinaja grande y la llenan de uvas, y la gente sin zapatos se sube y comienza a pisar las uvas. Entonces, de tanto pisar las uvas se va saliendo el jugo. Eso se llama lagar, ese sitio. La Biblia dice en Jeremías, y de los lagares haré que falte el vino. Entendemos que lo que está saliendo de ahí, cuando habla de vino, no es un vino que tenga alcohol. Números 28:14 también habla del vino que se presenta como ofrenda a Dios. En el libro de Números 28:14 está hablando cómo debe ser el vino, cuánta parte de cada cosa debe ser. Y ese es el vino o el jugo de uvas que tenía que ofrecerse cada día en el templo de Dios. Y Dios no iba a aceptar que el vino que le ofreciera tuviera alcohol, porque recordemos que cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño enseguida, entonces Dios es tan celoso con todo lo que se le da, que hasta lo que se le ofrece a Dios tiene que ser sagrado. También dice la Biblia en Isaías 55:1, donde Dios nos invita a comprar vino y leche. Está hablando de un vino que es jugo de uva sin alcohol. Pero ahora vamos a hablar de los casos en los cuales el vino sí tiene alcohol. Deuteronomios 32:33. Dios aquí está hablando de las naciones que son enemigas de Israel. Deuteronomios 32:33 dice, veneno de serpientes es su vino. Está diciendo que este es un vino que sí tiene alcohol, que es un vino que está fermentado y que es corrupto. Dice, veneno de serpientes es su vino. Ponzoña cruel de áspides. Áspide es una víbora, una serpiente. El Salmo 75:8 dice, porque la copa está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Cuando el vino se dice que está fermentado, va a representar un castigo también. Aquí Dios está diciendo que en la copa de él hay un vino que está fermentado y que ese lo van a tomar los impíos. Estamos hablando de que este no es un vino puro, es un vino que tiene alcohol, es un vino fermentado, pero es para castigo. Otra cosa importante, el libro de Habacuc nos está diciendo que ni siquiera se debe vender bebidas alcohólicas. Habacuc 2:15. Aquí nos está diciendo Habacuc 2:15, ay del que dé a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Está diciendo que ni siquiera debemos compartir ese alcohol con otra persona. Ay del que da a beber a su prójimo.